En medio de colinas ondulantes y sauces susurrantes, donde el viento parecía contar historias antiguas, el pueblo de Richmond era la imagen de la tranquilidad idílica. Con sus casas pintorescas y jardines bien cuidados, parecía un lugar sacado de un cuento de hadas. Sus habitantes, conocidos por su calidez y lazos estrechos, se enorgullecían de su refugio pacífico. Las reuniones comunitarias eran frecuentes y todos se conocían por su nombre. La vida transcurría a un ritmo más lento allí, dictada por el ritmo de las estaciones cambiantes y los ecos de la risa de los niños. Los días se llenaban de juegos en el parque y paseos tranquilos por las calles arboladas. Pero en una sombría tarde de otoño de 1998, un descubrimiento escalofriante destrozó la serenidad del pueblo, dejando una cicatriz imborrable en su alma. La bruma del atardecer se mezclaba con un aire de inquietud. El silencio del aire fresco del otoño se rompió con un grito desgarrador. Un sonido que resonó en cada rincón, helando la sangre de quienes lo escucharon. Provenía de una modesta casa de 2 pisos en la calle Elm, un lugar donde la risa una vez resonaba en el porche. Ahora, esa casa se había convertido en el epicentro de un misterio oscuro. La casa, ahora una escena del crimen, se erguía como un crudo recordatorio de la fragilidad de la paz. Las cintas amarillas ondeaban al viento, marcando el lugar de un suceso trágico. La gente del pueblo observaba con incredulidad y horror cómo los coches de policía, con sus sirenas aullando, descendían sobre su tranquila comunidad. La conmoción y el miedo se apoderaron de Richmond, un lugar que nunca volvería a ser el mismo. Los Harrington, una querida familia de 4, fueron encontrados brutalmente asesinados en su hogar. John Harrington, un respetado carpintero local, su esposa, Mary, conocida por su risa contagiosa, y sus 2 hijos pequeños, Emily y Ethan, fueron víctimas de un crimen tan atroz que desafiaba la comprensión. La noticia se extendió como la pólvora por las calles normalmente tranquilas. Los vecinos se reunieron, con rostros grabados de asombro e incredulidad, luchando por comprender la oscuridad que se había infiltrado en su refugio. La brutalidad de la escena del crimen provocó escalofríos incluso en los detectives más experimentados. La casa, una vez un santuario de calidez y amor, era ahora un macabro escenario de violencia. Las paredes, adornadas con fotos familiares, ahora eran testigos de una maldad indescriptible. El pueblo estaba conmocionado. Nadie se sentía seguro. Todos eran extraños. Las calles, una vez llenas de vida, ahora estaban desiertas. Las risas y charlas cotidianas habían sido reemplazadas por un silencio sepulcral. Los días que siguieron fueron una mezcla de dolor y especulación. La comunidad, unida por el dolor, buscaba respuestas desesperadamente. Richmond, una vez un santuario de paz, ahora estaba dominado por el miedo y la sospecha. Las tiendas cerraron temprano y las ventanas se cerraron herméticamente. El periódico local, The Richmond Reporter, se convirtió en el epicentro de la información, narrando cada avance en la investigación. Cada edición era esperada con ansias y temor. Sarah Jenkins, una joven reportera de The Reporter, se vio envuelta en el corazón de la historia. Su determinación por descubrir la verdad la llevó a rincones oscuros del pueblo. La imagen idílica de Richmond se hizo añicos irrevocablemente. Las cicatrices del evento eran visibles en cada esquina. Los rostros antes familiares de los vecinos ahora parecían guardar secretos ocultos. La confianza se había evaporado, dejando solo desconfianza. La tranquilidad del pueblo fue reemplazada por un silencio inquietante, roto solo por susurros de sospecha y miedo. Cada esquina parecía esconder un misterio. La pregunta en la mente de todos era escalofriante. ¿Quién podría haber cometido un acto tan horrible? Las respuestas parecían estar siempre fuera de alcance. El detective Michael O'Brien, un investigador experimentado con reputación de determinación inquebrantable, fue asignado al caso Harrington. El peso del caso, con sus horribles detalles y las esperanzas de un pueblo destrozado sobre sus hombros, era inmenso. La escena del crimen era una caja de rompecabezas llena de pistas. La falta de entrada forzada sugería una posibilidad escalofriante. Los Harrington conocían a su atacante. La ausencia de objetos de valor faltantes parecía descartar el robo como motivo, profundizando el misterio.
Cada fibra de mi ser estaba dedicada a reconstruir los fragmentos de este horrible rompecabezas. A medida que las semanas se convertían en meses, la presión sobre el detective O'Brien aumentaba. La investigación dio varios giros y vueltas. Cada pista parecía más prometedora que la anterior, pero ninguna llevaba a una conclusión definitiva. Una serie de callejones sin salida y pistas falsas solo profundizaron el misterio, dejando al detective frustrado y sin respuestas claras. El enfoque inicial de la investigación fue un vagabundo, un hombre sin hogar que había sido visto merodeando por la ciudad. Este extraño había pasado por Richmond en los días previos a los asesinatos, lo que lo convirtió en un sospechoso inmediato. Su naturaleza transitoria y la falta de una coartada verificable complicaron aún más su situación. Lo convirtieron en un blanco fácil de sospechas, aunque no había pruebas concretas en su contra. Sin embargo, la falta de pruebas concretas en su contra obligó al detective O'Brien a ampliar su búsqueda, explorando nuevas pistas y posibles sospechosos. Los rumores se arremolinaban por Richmond, cada uno más intrigante que el anterior, lanzando una amplia red de sospechas que complicaba aún más la investigación. El detective entrevistó a múltiples sospechosos, cada uno con su propia historia y coartada. El socio comercial de John Harrington, un hombre con quien había tenido una disputa pública, se convirtió en una persona de interés, especialmente después de su acalorada discusión. La policía lo interrogó extensamente, pero no encontraron pruebas concluyentes. Un vecino con un historial de comportamiento errático también atrajo la atención. Sus acciones sospechosas no pasaron desapercibidas. Sin embargo, cada pista parecía evaporarse en el aire, dejando al detective O'Brien en un estado de constante frustración. La investigación permanecía envuelta en un frustrante punto muerto, sin un final a la vista. Los años se convirtieron en décadas, y los asesinatos no resueltos en Richmond adquirieron una cualidad casi mítica. El caso, que una vez fue una constante en las noticias locales y nacionales, lentamente desapareció de los titulares, reemplazado por otras tragedias. El paso del tiempo hizo poco para sanar las heridas de aquella noche fatídica de otoño. El pueblo, antes vibrante, ahora envuelto en una sombra perpetua de dolor, luchaba por seguir adelante. El recuerdo de los Harringtons persistía, sus rostros grabados para siempre en las mentes de quienes los conocieron. Richmond permaneció congelado en el tiempo, marcado para siempre por el crimen brutal. El picnic anual del pueblo, una vez una celebración alegre de la comunidad, ahora servía como un memorial sombrío para los Harringtons. Los asesinatos no resueltos en Richmond trascendieron los límites de un simple crimen, dejando una marca indeleble. Se convirtió en un recordatorio escalofriante de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie de incluso las comunidades más idílicas y tranquilas. El caso sirvió como un recordatorio contundente de la fragilidad de la paz y la seguridad, la aleatoriedad de la violencia que puede golpear en cualquier momento, y el poder duradero del dolor y la pérdida. La falta de respuestas solo amplificaba la tragedia y la desesperación. Los habitantes del pueblo, unidos para siempre por la experiencia compartida de la pérdida y la búsqueda de justicia, continuaron buscando consuelo en sus recuerdos de los Harringtons, una familia querida. El caso se convirtió en un folclore escalofriante y misterioso, transmitido de generación en generación, como una advertencia, una historia de advertencia susurrada en tonos bajos y temerosos. Hoy en día, los asesinatos no resueltos de la familia Harrington siguen siendo una herida abierta en el corazón de Richmond. El paso del tiempo puede haber desvanecido los titulares, pero hizo poco para disminuir el dolor y el anhelo de respuestas. El caso sirve como un recordatorio contundente de que, incluso en los rincones más tranquilos del mundo, la oscuridad puede acechar, y algunas preguntas pueden no tener respuestas. El legado de los Harringtons vive, no en la tragedia de sus muertes, sino en los recuerdos que guardan con cariño quienes los amaron. El caso, aunque no resuelto, sirve como testimonio del poder duradero de la esperanza de que un día se hará justicia y la verdad saldrá a la luz.